Lo volvió a iniciar, esta es la cuarta vez. ¿Está grabando? Sí. ¿Ah? Buenas tardes, jóvenes. Un poquito de impedimento con el internet y que también algunos alumnos se comunicaron conmigo que querían actuar interactivamente. Vamos a ver, ojalá que aparezcan. Ahorita estoy solita. Esta clase la vamos a grabar y la vamos a colocar en la plataforma para que todos la disfruten. ¿De acuerdo? Jóvenes, vamos a hablar hoy de las fuentes del derecho administrativo, la ley. ¿De acuerdo? Para ello yo traje este compendio de la Universidad Central de Venezuela, hecho por el doctor Alan Brewer Carías y la doctora Doriana Ortega, ambos juristas eminentes. Ellos nos dan una noción, yo le voy a hacer una lectura rápida y después de ahí vamos a desencadenar la clase. Dice como noción general, entendemos por fuente del derecho los diferentes medios, maneras o procedimientos por los cuales se elaboran las reglas del derecho positivo. Derecho positivo es aquel que es construido del hombre, para que vivan en sociedad, en convivencia pacífica. ¿Mm? Norma. Para ello, el doctor Giorgio Del Vecchio habla de que ha definido el derecho positivo como aquel sistema de normas jurídicas que informa y regula efectivamente la vida de un pueblo en un determinado momento histórico. El derecho positivo está integrado, pues, de aquellas normas jurídicas que son efectivamente impuestas, hechas valer efectivamente. Y para que una norma sea positiva, se requiere solamente que haya una voluntad social preponderante. Esto es una fuerza histórica suficiente capaz de afirmarla o imponerla, de modo que sea observada. El mismo autor agrega que los modos de manifestación de esta voluntad social predominante se llama fuente de derecho. Estos diversos modos de manifestación de la voluntad social predominante contribuyen a la formación del ordenamiento jurídico. La fuente del derecho son casi siempre las mismas para todas las disciplinas jurídicas. Entendiendo disciplinas jurídicas, por ejemplo, el derecho laboral, el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho internacional, ¿de acuerdo? Todo esto, la criminología, son disciplinas jurídicas. Ok. Las fuentes del derecho son casi siempre las mismas para todas las disciplinas jurídicas, como dijimos antes. Pero entre estas fuentes, algunas tienen mayor importancia en determinada rama del derecho. Aquí tocó el punto con el derecho mercantil, que tiene como fuente directa el derecho, la costumbre, ¿no? Pero no así para las otras ramas del derecho y otras en una rama distinta. Así es evidente que en el campo del derecho constitucional, la fuente por excelencia es la Constitución. En el derecho civil, en el derecho mercantil, en el derecho penal e igualmente en derecho procesal civil y en el derecho procesal penal. La fuente de las normas jurídicas son de modo preponderante los respectivos códigos. En el derecho administrativo, la fuente de más frecuente aplicación son las leyes, reglamentos y obviamente la Constitución. La fuente del derecho se han clasificado desde diversos puntos de vista, escritas como la Constitución, las leyes y los reglamentos. Y las no escritas sean la costumbre, los modos originarios de manifestación social, que se revelan por la manifestación constante de ciertos actos acompañada de convicción de una obligatoriedad. Las primarias, que se rigen en materias no reguladas por otras reglas de rango superior,
y las secundarias que rigen en materias reguladas por otras reglas de jerarquía superior, principales y subsidiarias, siendo estas últimas las que han de aplicarse en derecho de las primeras. En cuanto a la fuente del derecho administrativo, desde el punto de vista de origen, se dividen en fuentes para la administración, fuentes para la administración, porque proceden de ella misma, como los reglamentos. Y son fuente de derecho administrativo la Constitución, la ley, el tratado, el reglamento, el decreto, la costumbre, la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales de derecho. Se entiende por Constitución el conjunto de normas que en un país determinado regulan la organización fundamental del Estado, así como los derechos, garantías, las personas frente al poder estatal. Bueno, y ahí empieza a surgir la conceptualización de todas ellas. Pero yo les voy a esquematizar la clase según la pirámide de Hans Kelsen, filósofo alemán jurista, que dejó un legado invaluable como es la pirámide de Hans Kelsen. En la pirámide vamos a encontrar en la cúspide a la Constitución, que dijimos no hace mucho, que es la norma suprema, la que organiza el Estado, la que lo administra. ¿Eh? Entonces, ella está en la cúspide de esa pirámide. Por debajo de ella vamos a encontrar, señores, a las leyes orgánicas. Para ello me permito mostrarles algunas de forma de ilustración, ¿sí? Como son la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Esto es un trabajo de Luis Fernández Serpa y José Leonardo Requena. Eh, Esto lo daba el Tribunal Supremo de Justicia, varios foros que uno asiste. Luego vamos a encontrar la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo. Aquí es cuando por vía administrativa no se solucionan conflictos. ¿Ok? Entonces, de forma contenciosa o por juicio, se acude a la jurisdicción. La Ley Orgánica de Salvaguarda de Patrimonio Público, que aunque esté derogada por la Ley Orgánica contra la Corrupción, yo la consulto mucho porque ella tiene unos preceptos bien puntuales que ilustran quizás un poco más sustantivamente los problemas. Luego encontramos la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, comúnmente llamada la LOPA, ¿sí? Y, por supuesto, la Ley Suprema, que es la Constitución. Esta es comentada por el doctor Juan Garay, que la recomiendo mucho, porque el doctor de verdad hace unos muy buenos comentarios e interpreta muy bien los artículos. Yo se los recomiendo. Bueno, ellas son algunos de que otros, no que sean todos, hay más instrumentos que en derecho administrativo vamos a tocar, pero esto de manera de ilustrarles, se los enseño. ¿Qué vamos a encontrar en la Constitución? La Constitución va a organizar, va a crear órganos del poder público nacional, va a definir situaciones sobre, primero, personas. Cuando hablo personas, tanto naturales como jurídicas, cuanto a la nacionalidad, en cuanto a la renuncia de la nacionalidad, por decirles algo, el territorio, los poderes, ¿ves? Todo esto lo va a controlar el Estado de manera máquina. Por debajo de esta Constitución
que crea esto, vamos a encontrar las leyes orgánicas. Para ello, en principio, vamos a definir la supremacía constitucional, que la vamos a encontrar en el artículo 7 de la Constitución. ¿Qué nos dice el artículo 7 de la Constitución? Bien, la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. ¿Se dan cuenta? Ahí está la supremacía, el por qué ella está por encima de cualquier ley. ¿Ves? Asimismo, en la misma Constitución, en el artículo 203 de la Constitución, nos define qué son leyes orgánicas. Y encontramos que son leyes orgánicas las que se denomina esta Constitución, las que se dicten para organizar los poderes públicos o para desarrollar los derechos constitucionales y las que sirvan de marco normativo a otras leyes. Todo proyecto de ley orgánica, salvo aquel que esta Constitución califique como tal, será previamente admitido por la Asamblea Nacional por el voto de las 2/3 partes de los integrantes de las presentes antes de iniciarse la discusión del respectivo proyecto de ley. Esta votación calificada se aplicará también para la modificación de las leyes orgánicas. Las leyes que la Asamblea Nacional haya calificado de orgánicas serán remitidas antes de su promulgación a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie acerca de la constitucionalidad de su carácter orgánico. La Sala Constitucional decidirá en el término de 10 días contados a partir de la fecha de recibo de la comunicación. Si la Sala Constitucional declara que no es orgánica, la ley perderá ese carácter. Luego, en el mismo artículo habla de las leyes habilitantes, pero ahorita no vamos a tocar esto. Esto lo vamos a tocar en futuro. Bien, aquí nos definen pues qué es la Constitución y cuáles son las condicionantes. Quién califica de que una ley sea orgánica o no sea orgánica. Y si el Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional dice que no tiene ese carácter, pues no tiene ese carácter, a pesar que tenga la aprobación de la Asamblea Nacional en sus 2/3 partes. ¿Mm? Claro, eso es un razonamiento que hace en jurisprudencia. Bien, visto así, ya tenemos que en el derecho positivo, fuentes directas, la Constitución y las leyes orgánicas. Luego vienen las leyes especiales. Aquí llamamos leyes especiales a aquellas que solamente van a desarrollar todo su compendio normativo a una rama específica. Explico. La ley de ambiente o la ley de ingenieros, la ley de honorarios mínimos del abogado, la ley de tránsito. Son cosas muy puntuales y que van a una sola rama. Incluso hay leyes orgánicas que son orgánicas y son leyes especiales. Por ejemplo, la LOGNA, la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente, ¿verdad? Ella es orgánica, pero también es especial porque va solamente a, ¿cómo le digo? A cumplir tanto en derecho adjetivo como sustantivo todo el mandato que tenga que ver con estas personas, niños y adolescentes. ¿Sí? Es orgánica porque ella está creando un aparataje, un órgano que solamente va legal todo lo que tenga que ver con niños y adolescentes. Luego vamos a las leyes generales. En las leyes generales vamos a ver que se va a aplicar en toda la territorialidad del Estado.
Así vamos a encontrar el Código Civil, Código Mercantil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Civil, ¿me entiendes? Todo lo que tenga, el Código Orgánico Tributario, también, aparte de ese orgánico, también en general, porque tiene la aplicación en todo el ámbito de la República y va de forma general a todo. Luego vamos a ver decretos. ¿Decretos de quién? Decretos puede ser del Ejecutivo Nacional, de la cartera de ministros, también puede ser de la misma Asamblea Legislativa que dicte un decreto para un caso o evento especial. ¿Eh? Los reglamentos es el desarrollo adjetivo de las leyes. Por ejemplo, el reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Trabajador y Trabajadora. Existe. Y es la forma adjetiva de a darle aplicación a esa ley. Eso es el reglamento. Las órdenes, instrucciones y circulares emanan de los ministerios. Por ejemplo, el Ministerio de la Defensa emana o dicta la siguiente circular. El Plan República tiene que establecer y da una serie de parámetros que estos tienen que cumplir. Son circulares. Bueno, todo esto forma parte del derecho positivo, fuentes directas. Pero no podemos dejar de apreciar en esta materia, derecho administrativo, las fuentes indirectas. Yo voy a poner un caso antes de explicarlas eh, desglosadamente, las fuentes indirectas. Ayer hubo elecciones en el país y vamos de una manera ficticia, a crear un caso que no esté tipificado en ninguna ley para darle aplicación legal y jurídica para procesar. Ejemplo, ustedes saben lo que es un OSI. Un OSI en elecciones es el sistema integral de técnicos que van a manejar esta, las máquinas electorales. Supongamos que un OSI sea un saboteador y una vez que le aperturen la máquina, saque la memoria de la computadora y la cambie por otra. Cuando termina el sistema electoral y entregue estos operadores y el presidente de mesa y el secretario, esta máquina al Plan República, y este hace la cuadratura para ver que todo corresponda, que la máquina sea, que tenga el mismo serial, que la memoria, que esto, que lo otro, y se den cuenta que esa memoria no es. Ahí se establece un delito, pero que la ley de delitos informáticos no establece. ¿Mm? Ahora, yo pregunto a la asamblea, a esta asamblea de estudiantes y profesoras, si no existe la ley para que sea detenida esta persona por el acto acontecido, ¿se le da la libertad? ¿O se busca por otros medios aplicarle cierta cosa? Piensen un poquito. Obviamente, en el artículo 4 del Código Civil, nos mandan a buscar esos otros instrumentos para no dejar laguna jurídica y sellar plenamente una plenitud hermética del derecho para que la justicia sea realzada. En este caso, el artículo 4 del Código Civil, ya se lo enseñé o no, Código Civil, nos dice, a la ley debe atribuírsele el sentido que aparece evidente del significado propio de las palabras, según la conexión de ellas entre sí y la intención del legislador. Cuando no hubiere disposición precisa de la ley, se tendrá en consideración las disposiciones que regulan casos semejantes o materias análogas. Y si hubiere todavía dudas, se aplicarán los principios generales del derecho.
Como se dan cuenta, abre un abanico de posibilidades. Vamos a encontrar en principio las costumbres. ¿Qué es la costumbre? Es lo que reiteradamente hacemos nosotros, que por costumbre, por ejemplo, nosotros almorzamos siempre a las 12 del día. Eso es una costumbre. Y cuando tú no almuerzas a las 12 del día, te empieza a fatigar, te duele la cabeza, tienes hambre. Entonces, es una cuestión, una cosa que usted haga siempre en el mismo tiempo, en la misma situación. Eso es costumbre. Y en derecho, es costumbre no hacer daño a nadie. Y si tú lo haces, te tiene que hacer un castigo X, ¿ves? Entonces, eso es costumbre. Entonces vamos a encontrar la costumbre, la jurisprudencia, que son todas aquellas sentencias definitivamente firmes, reiteradas, que existan en el panorama. Por ejemplo, supongamos que existe una sentencia en Darina de un gerente que vendió información de una empresa a otra empresa, la competencia, eso es competencia desleal, y se le aplicó tal y tal castigo. Bueno, se toma esa jurisprudencia y se aplica a este caso de Teosi, que vendió, que maniobró esta información de esa memoria, ¿sí? Y no queda ese delito sin castigo. ¿Ves? Así es que sirven las fuentes del derecho. Y casos análogos, porque también es análogo, es similar. O sea, lo podemos tomar como jurisprudencia y como analogía, porque es similar. Él también vendió información que no le correspondía, pues. También vamos a ver los principios generales del derecho, y eso está generalmente en todas las leyes, pero principalmente en la Constitución. Desde el preámbulo hasta el final de la Constitución están inmersos todos los principios generales del derecho, todos. Entonces se puede aplicar también los principios generales. Entonces tenemos en fuentes indirectas la costumbre, la jurisprudencia, la analogía, y viene la doctrina. ¿Qué será doctrina esto? Este libro, este libro, que ustedes ven aquí, que es un compendio de varios juristas de la Universidad Central de Venezuela sobre derecho administrativo, esto es jurisprudencia. Yo puedo dictar en un caso que tenga, y me apego a lo que dice el doctor fulano de tal en su libro tal, página tal, lo, esto y esto. Y eso es doctrina y puede respaldar una sentencia, ¿ves? Aquí hay otro libro de derecho administrativo muy bueno también, que es la guía de derecho administrativo. Buenísimo también, también es este de la Universidad Santa María. También muy bueno, muy bueno. Entonces, señores, lo importante aquí de la fuente, la gran importancia que tenemos, es que con la fuente directa aplicamos la ley, pero cuando haya defecto, que haya un vacío, una laguna, pues con las fuentes indirectas que acabamos de ver, aplicamos derecho y no dejamos ese vacío legal. Ese es el deber ser. Bueno, buenas tardes. Espero que hayan disfrutado cualquier cosa. Ustedes, por favor, me lo hacen saber a través de la misma plataforma o por WhatsApp. Pasen buenas tardes.